Estafador humilló a anciana en juzgado, pero su nieta era el martillo de acero. El aire en la pequeña sala de audiencias del Juzgado de lo Familiar de Santa Clara, un lugar donde los lazos de familia a menudo se rompían o se forjaban de nuevo con dolor, era denso y estaba cargado. La luz fría que se colaba por los ventanales revelaba el leve olor a cera vieja y papel amarillento. No era el gran foro de la capital, sino un espacio más íntimo, con mesas de madera desgastada y un silencio cansado que parecía lamentar cada corazón roto. Rogelio Vargas, enfundado en un traje carísimo que parecía fuera de lugar en ese entorno modesto, reía con su abogado, el doctor Gustavo Cisneros, un hombre conocido por desenterrar los acuerdos de sus adversarios hasta convertirlos en cenizas. Rogelio, un sobrino ambicioso y arrogante, creía que la herencia de su tía abuela, Elena Rojas, ya estaba en su bolsillo. Pensaba que, al vaciar sus pocas cuentas y limitar su acceso a todo, la anciana se derrumbaría. Incluso había comentado al juez que era incapaz de contratar un abogado. Pero Rogelio había olvidado un detalle crucial del pasado de Elena, sobre todo de quién la había puesto en el mundo y a quién había criado ella. Cuando las pesadas puertas de madera se abrieron y Elena entró, la sonrisa de Rogelio no solo se desvaneció, sino que parecía que el color se le esfumó del cuerpo entero. Estaba a punto de presenciar el desenlace más humillante que una audiencia de familia en Santa Clara jamás había visto. Rogelio ajustó las mangas de su traje a medida y se recostó en la silla del demandante, como si fuese el dueño del mismo estrado del juez. Miró su reloj, un Patek Philippe antiguo que valía más que la casa de muchos, y soltó un suspiro corto y burlón. «Tarde, ¿no?», murmuró Rogelio a su abogado. O, en fin, entendió que sale más barato rendirse. Junto a él estaba el doctor Gustavo Cisneros. Gustavo no era solo un abogado, era un arma. Socio senior de uno de los despachos más temidos de la capital, era conocido como el cazador de herencias. Nunca ganaba pleitos, enterraba a la otra parte hasta que solo quedaban las migajas que él decidía dejar. Gustavo alisó su corbata gris mirando la lista de casos con un aburrimiento depredador. «Ni importa si aparece», dijo en voz baja, con esa voz áspera de quien no tiene paciencia para nadie. «Solicitamos tutela de urgencia para bloquear sus bienes a principios de semana». Number. Ganaba pleitos, enterraba a la otra parte hasta que solo quedaban las migajas que él decidía dejar. Gustavo alisó su corbata gris, mirando la lista de casos con un aburrimiento depredador. «Ni importa si aparece», dijo en voz baja, con esa voz áspera de quien no tiene paciencia para nadie. «Solicitamos tutela de urgencia para bloquear sus bienes a principios de semana». Sin acceso a dinero no hay como pagar honorarios. Sin honorarios no hay abogado. Y sin abogado, contra mí saldrá de aquí con lo que le querramos tirar. La boca de Rogelio se curvó en una media sonrisa llena de superioridad. Miró a la mesa del otro lado. Elena estaba sola. Parecía más pequeña de lo que él recordaba, menor, pero no quebrada. Vestía un sencillo vestido oscuro, de esos que la gente elige cuando no quiere llamar la atención. Sus manos estaban juntas sobre la madera marcada de la mesa, los dedos entrelazados con fuerza, los nudillos casi blancos. No había pilas de documentos, ni asistentes susurrándole estrategias, ni siquiera un vasito de agua de plástico. Solo Elena mirando fijamente la silla vacía del juez, como quien se prepara para un impacto. «Mírala», Rogelio rió, lo suficientemente alto para que algunos curiosos de atrás lo oyeran. La boca de Rogelio estaba asombro. Ya no había pilas de documentos, ni asistentes susurrándole estrategias, ni siquiera un vasito de agua de plástico.
solo Elena mirando fijamente la silla vacía del juez, como quien se prepara para un impacto. ¡Qué escena! Hasta me da pena. Parece un animal esperando el camión. Concéntrese, advirtió Gustavo, aunque una fina sonrisa aparecía en la comisura de su boca. El juez Morales no aprecia el espectáculo. Resolvamos esto rápido. Tengo una comida reservada a la 1. Relájese, respondió Rogelio. A la 1 ya estaré libre, y ella estará buscando una pensión barata, quizás en algún pueblo lejano. El secretario del juzgado, un hombre grande y cansado llamado Carlos, que ya había visto demasiadas disputas para mantener la fe en algo, anunció en voz alta: «Todos de pie. Con la palabra, el excelentísimo juez de derecho, doctor Rafael Morales». La sala se levantó. El juez entró con la toga balanceándose, el rostro lleno de líneas duras y una impaciencia aún más dura en sus ojos. Se sentó, ajustó sus gafas y miró a las partes, como si ya supiera quién intentaba hacer que su tiempo valiera menos. «Pueden sentarse», dijo. Abrió el expediente. «Autos número 00, Vargas contra Rojas. Estamos aquí para la audiencia preliminar sobre la división de bienes y la solicitud de alimentos». Su mirada fue a la mesa de Rogelio. «Doctor Cisneros, gusto en verlo de nuevo». «Igualmente, Excelencia», respondió Gustavo, levantándose con calma ensayada. «Estamos listos». El juez entonces se giró hacia la mesa de la defensa y frunció el ceño. Elena se levantó despacio. «Señora Rojas», dijo el juez, su voz resonando en el techo alto, «veo que está sola. ¿Está esperando a su abogada?» Elena carraspeó. La voz salió baja, temblorosa. «Estoy, Excelencia. Ella debe llegar en cualquier minuto». Rogelio soltó una risa de escarnio teatral. Cubrió la boca con la mano, pero todos lo oyeron. Los ojos del juez fueron directamente a él. «¿De qué se ríe, señor Vargas?» Gustavo se levantó de inmediato y puso una mano firme en el hombro de Rogelio. «Perdón, Excelencia, mi cliente está frustrado, el proceso se ha extendido y la tensión es grande». «Mantenga la frustración de su cliente en silencio», advirtió el juez y volvió a Elena. «Señora Rojas, la audiencia comenzó hace 5 minutos. Usted sabe cómo funciona». «Si su abogada no está presente». «Ella viene», insistió Elena, ganando un poco de firmeza. «Hubo un retraso en el camino». «¿Retraso?». Rogelio se inclinó hacia adelante, haciendo que su voz alcanzara la sala. «¿O quizás el pago no llegó, tía Elena?» «Ah, lo olvidé. Usted ni siquiera puede pagar. Cancelé las tarjetas esta mañana». «Señor Vargas», el juez lo interrumpió golpeando el martillo. «Una más y lo multo por desacato». Rogelio se levantó abotonándose el saco como si fuera un gesto de humildad. «Disculpe, Excelencia, yo quiero ser justo. Mi tía abuela está claramente confundida, no entiende la complejidad del derecho. No tiene ingresos, no tiene recursos. Le ofrecí un acuerdo generoso la semana pasada, 100,000 pesos y el auto viejo. Ella se negó». Se giró hacia Elena, los ojos fríos. «Intenté ayudarla, pero usted quiso jugar. Ahora mírela ahí, sin nada. No tiene abogado porque nadie quiere tomar casos de caridad». «Doctor Cisneros, controle a su cliente», dijo el juez secamente. Gustavo levantó la barbilla. «Excelencia, el tono es lamentable, pero la exposición es objetiva. Estamos perdiendo el tiempo. La demandada no ha garantizado representación. Con base en el Código Procesal y ante la ausencia de patrono, requerimos que se prosiga, reconociendo que ella está en condición de actuar por cuenta propia y que sea apreciada desde ya la rebeldía, en el punto que corresponda.
El juez respiró con cansancio burocrático. Señora Rojas, técnicamente el abogado tiene fundamento. El tiempo del Poder Judicial es valioso. Si usted no presenta abogado ahora, consideraré que se está defendiendo sola. Y considerando la evaluación patrimonial involucrada, eso sería, como mínimo, imprudente. No me voy a defender sola, dijo Elena, los ojos fijos en las puertas de madera al fondo de la sala. Por favor, solo 2 minutos más. Está perdiendo el tiempo, Rogelio susurró venenosamente. No tiene a nadie. Su difunto esposo era un sastre humilde. Sus amigas son todas señoras de su club de tejido. ¿A quién va a llamar? ¿A la patrulla fantasma? Rió fuerte, cruelmente. Gustavo se inclinó, sintiendo que el golpe final estaba cerca. Excelencia, requerimos que se deniegue cualquier aplazamiento. Terminemos con este teatro. El juez soltó un suspiro y tomó el martillo. Señora Rojas, lo siento mucho. No podemos esperar más. Vamos a proseguir. ¡Bang! Las puertas no se abrieron normalmente. Fueron abiertas de par en par con una fuerza que hizo temblar el marco. El sonido reverberó en el salón como un tiro seco. Todo el mundo se giró. Rogelio se giró en su silla, irritado. El bolígrafo de Gustavo se congeló en el aire. Incluso el juez se detuvo a mitad de su movimiento. En la entrada no estaba una abogada de oficio, ni alguien de asistencia jurídica, ni un abogado de poca monta. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con una postura de columna de acero. Vestía un conjunto blanco perfectamente cortado, de esos que cuestan más que el armario entero de mucha gente. El cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño pulcro y preciso, casi amenazador. Unos lentes de sol ocultaban sus ojos hasta que los quitó lentamente, revelando una mirada verde hielo que parecía haber enfrentado ya a ministros, directores ejecutivos y salas llenas de gente que temblaba solo de respirar. Detrás de ella venían 2 jóvenes abogados, cada uno con una gruesa carpeta de cuero, caminando en formación cerrada como si escoltaran un avión de combate. Ella no corrió. Caminó por el pasillo central y el sonido de sus tacones golpeaba el piso como un metrónomo, marcando el tiempo que a Rogelio le quedaba para fingir que controlaba algo. El doctor Gustavo Cisneros dejó caer el bolígrafo. Su boca se abrió un poco. Su rostro, que casi siempre era una máscara de arrogancia, perdió el color y se puso de un gris pálido. «No», susurró con un temblor real. «Esto no puede ser». Rogelio frunció el ceño. «¿Quién es esa?», siseó. «Es la nieta de Elena, la nieta de la tía Elena. ¿Murió?», Rogelio murmuró confundido. «Ella dijo que no tenía familia». La mujer llegó a la mesa de la defensa. No miró a Elena, no miró al juez. Giró el rostro despacio y encaró a Rogelio Vargas. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien ya ha decidido el final y solo espera que el resto del elenco lo entienda. «Disculpan el retraso», dijo con una voz firme, educada, lo suficientemente alta para llenar la sala sin micrófono. «Necesité protocolar algunas medidas en la capital y aquí en el tribunal sobre las finanzas del señor Vargas. Llevo más tiempo del que quería para listar todas las cuentas en el extranjero». Rogelio se paralizó. El juez se inclinó. «Doctora, identifíquese para el registro». Ella colocó una tarjeta dorada en la mesa de la escribana y se volvió hacia el juez. «Doctora Sofía Valdés», dijo, «socia directora de Valdés y Asociados con sede en la capital. Asumo la defensa de la demandada». Luego volvió a mirar a Rogelio y completó. «Y además, soy la nieta de la señora Rojas». El silencio que siguió fue absoluto.
de esos que aparecen después de una explosión cuando todo el mundo intenta entender qué sigue en pie. Rogelio parpadeó como si su cerebro no pudiera encajar las palabras. «Nieta», tartamudeó, mirando de la mujer de blanco a su tía abuela. «Elena, ¿usted dijo que su nieta?» Elena finalmente levantó la cabeza. Los ojos estaban humedecidos, pero la barbilla alta. «Dije que se había alejado de mi vida, Rogelio. No dije que había muerto. Estuvimos distanciadas hasta ayer». «¿Distanciadas?», repitió Sofía como si probara la palabra y decidiera su peso. Se sentó junto a Elena, posando la carpeta con precisión. No hubo abrazo todavía. No, allí era trabajo. «Elena se alejó de mi lado hace 20 años para vivir una vida tranquila, sin las presiones de mi familia», dijo Sofía. «Quería una vida sencilla. Quería ser amada por quien es, no por el nombre Valdés». Sofía dirigió su mirada al doctor Gustavo Cisneros. Por primera vez en su carrera, él intentó encogerse. «Hola, Gustavo», dijo ella con una educación casi cariñosa. «No te veía desde aquella disputa societaria de 2016, ¿recuerdas? Eras muy joven, ¿no? Llevando café a los abogados que realmente hablaban». Gustavo tragó saliva, su rostro poniéndose rojo. «Doctora Valdés, es un honor. Yo no sabía que usted actuaba en este juzgado». «Actúo donde sea necesario», respondió ella sin desviar los ojos. «Estoy habilitada en la capital, aquí, y ya he actuado en cortes internacionales. Normalmente me encargo de temas constitucionales y operaciones multimillonarias, pero cuando mi abuela me llamó llorando diciendo que un ejecutivo mediocre con complejo de superioridad estaba intentando aplastarla, resolví abrir una excepción». «¡Objeción!», Rogelio explotó, levantando la mitad del cuerpo. El pánico ya se filtraba en su voz. «¡Ataque personal!». «Siéntese, señor Vargas», el juez golpeó el martillo en ese instante. El nombre Sofía Valdés no era desconocido. La llamaban el martillo de acero. Había sostenido acciones en tribunales superiores, derribado tesis, destrozado carreras. Estafador humilló a anciana en juzgado, pero su nieta era el martillo de acero. El aire en la pequeña sala de audiencias del Juzgado de lo Familiar de Santa Clara, un lugar donde los lazos de familia a menudo se rompían o se forjaban de nuevo con dolor, era denso y estaba cargado. La luz fría que se colaba por los ventanales revelaba el leve olor a cera vieja y papel amarillento. No era el gran foro de la capital, sino un espacio más íntimo, con mesas de madera desgastada y un silencio cansado que parecía lamentar cada corazón roto. Rogelio Vargas, enfundado en un traje carísimo que parecía fuera de lugar en ese entorno modesto, reía con su abogado, el doctor Gustavo Cisneros, un hombre conocido por desenterrar los acuerdos de sus adversarios hasta convertirlos en cenizas. Rogelio, un sobrino ambicioso y arrogante, creía que la herencia de su tía abuela, Elena Rojas, ya estaba en su bolsillo. Pensaba que, al vaciar sus pocas cuentas y limitar su acceso a todo, la anciana se derrumbaría. Incluso había comentado al juez que era incapaz de contratar un abogado. Pero Rogelio había olvidado un detalle crucial del pasado de Elena, sobre todo de quién la había puesto en el mundo y a quién había criado ella. Cuando las pesadas puertas de madera se abrieron y Elena entró, la sonrisa de Rogelio no solo se desvaneció, sino que parecía que el color se le esfumó del cuerpo entero. Estaba a punto de presenciar el desenlace más humillante que una audiencia de familia en Santa Clara jamás había visto. Rogelio ajustó las mangas de su traje a medida y se recostó en la silla del demandante, como si fuese el dueño del mismo estrado del juez. Miró su reloj, un Patek Philippe antiguo que valía más que la casa de muchos, y soltó un suspiro corto y burlón. «Tarde, ¿no?», murmuró Rogelio a su abogado. O, en fin, entendió que sale más barato rendirse. Junto a él estaba el doctor Gustavo Cisneros. Gustavo no era solo un abogado,
era un arma. Socio senior de uno de los despachos más temidos de la capital, era conocido como el cazador de herencias. Nunca ganaba pleitos, enterraba a la otra parte hasta que solo quedaban las migajas que él decidía dejar. Gustavo alisó su corbata gris mirando la lista de casos con un aburrimiento depredador. «Ni importa si aparece», dijo en voz baja, con esa voz áspera de quien no tiene paciencia para nadie. «Solicitamos tutela de urgencia para bloquear sus bienes a principios de semana». Number. Ganaba pleitos, enterraba a la otra parte hasta que solo quedaban las migajas que él decidía dejar. Gustavo alisó su corbata gris, mirando la lista de casos con un aburrimiento depredador. «Ni importa si aparece», dijo en voz baja, con esa voz áspera de quien no tiene paciencia para nadie. «Solicitamos tutela de urgencia para bloquear sus bienes a principios de semana». Sin acceso a dinero no hay como pagar honorarios. Sin honorarios no hay abogado. Y sin abogado, contra mí saldrá de aquí con lo que le querramos tirar. La boca de Rogelio se curvó en una media sonrisa llena de superioridad. Miró a la mesa del otro lado. Elena estaba sola. Parecía más pequeña de lo que él recordaba, menor, pero no quebrada. Vestía un sencillo vestido oscuro, de esos que la gente elige cuando no quiere llamar la atención. Sus manos estaban juntas sobre la madera marcada de la mesa, los dedos entrelazados con fuerza, los nudillos casi blancos. No había pilas de documentos, ni asistentes susurrándole estrategias, ni siquiera un vasito de agua de plástico. Solo Elena mirando fijamente la silla vacía del juez, como quien se prepara para un impacto. «Mírala», Rogelio rió, lo suficientemente alto para que algunos curiosos de atrás lo oyeran. La boca de Rogelio estaba a asombro. Ya no había pilas de documentos, ni asistentes susurrándole estrategias, ni siquiera un vasito de agua de plástico. Solo Elena. Rogelio soltó una risa de escarnio teatral. Cubrió la boca con la mano, pero todos lo oyeron. Los ojos del juez fueron directamente a él. ¿De qué se ríe, señor Vargas? Gustavo se levantó de inmediato y puso una mano firme en el hombro de Rogelio. «Perdón, Excelencia, mi cliente está frustrado, el proceso se ha extendido y la tensión es grande». «Mantenga la frustración de su cliente en silencio», advirtió el juez y volvió a Elena. «Señora Rojas, la audiencia comenzó hace 5 minutos. Usted sabe cómo funciona». «Si su abogada no está presente». «Ella viene», insistió Elena, ganando un poco de firmeza. «Hubo un retraso en el camino». ¿Retraso? Rogelio se inclinó hacia adelante, haciendo que su voz alcanzara la sala. «¿O quizás el pago no llegó, tía Elena?» «Ah, lo olvidé. Usted ni siquiera puede pagar. Cancelé las tarjetas esta mañana». «Señor Vargas», el juez lo interrumpió golpeando el martillo. «Una más y lo multo por desacato». Rogelio se levantó abotonándose el saco como si fuera un gesto de humildad. «Disculpe, Excelencia, yo quiero ser justo. Mi tía abuela está claramente confundida, no entiende la complejidad del derecho. No tiene ingresos, no tiene recursos. Le ofrecí un acuerdo generoso la semana pasada, 100,000 pesos y el auto viejo. Ella se negó». Se giró hacia Elena, los ojos fríos. «Intenté ayudarla, pero usted quiso jugar. Ahora mírela ahí, sin nada. No tiene abogado porque nadie quiere tomar casos de caridad». «Doctor Cisneros, controle a su cliente», dijo el juez secamente. Gustavo levantó la barbilla. «Excelencia, el tono es lamentable, pero la exposición es objetiva. Estamos perdiendo el tiempo. La demandada no ha garantizado representación.
Con base en el Código Procesal y ante la ausencia de patrono, requerimos que se prosiga, reconociendo que ella está en condición de actuar por cuenta propia y que sea apreciada desde ya la rebeldía, en el punto que corresponda. El juez respiró con cansancio burocrático. Señora Rojas, técnicamente el abogado tiene fundamento. El tiempo del Poder Judicial es valioso. Si usted no presenta abogado ahora, consideraré que se está defendiendo sola. Y considerando la evaluación patrimonial involucrada, eso sería, como mínimo, imprudente. No me voy a defender sola, dijo Elena, los ojos fijos en las puertas de madera al fondo de la sala. Por favor, solo 2 minutos más. Está perdiendo el tiempo, Rogelio susurró venenosamente. No tiene a nadie. Su difunto esposo era un sastre humilde. Sus amigas son todas señoras de su club de tejido. ¿A quién va a llamar? ¿A la patrulla fantasma? Rió fuerte, cruelmente. Gustavo se inclinó, sintiendo que el golpe final estaba cerca. Excelencia, requerimos que se deniegue cualquier aplazamiento. Terminemos con este teatro. El juez soltó un suspiro y tomó el martillo. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con una postura de columna de acero. Vestía un conjunto blanco perfectamente cortado, de esos que cuestan más que el armario entero de mucha gente. El cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño pulcro y preciso, casi amenazador. Unos lentes de sol ocultaban sus ojos hasta que los quitó lentamente, revelando una mirada verde hielo que parecía haber enfrentado ya a ministros, directores ejecutivos y salas llenas de gente que temblaba solo de respirar. Detrás de ella venían 2 jóvenes abogados, cada uno con una gruesa carpeta de cuero, caminando en formación cerrada como si escoltaran un avión de combate. Ella no corrió. Caminó por el pasillo central y el sonido de sus tacones golpeaba el piso como un metrónomo, marcando el tiempo que a Rogelio le quedaba para fingir que controlaba algo. El doctor Gustavo Cisneros dejó caer el bolígrafo. Su boca se abrió un poco. Su rostro, que casi siempre era una máscara de arrogancia, perdió el color y se puso de un gris pálido. «No», susurró con un temblor real. «Esto no puede ser». Rogelio frunció el ceño. «¿Quién es esa?», siseó. «Es la nieta de Elena, la nieta de la tía Elena. ¿Murió?», Rogelio murmuró confundido. «Ella dijo que no tenía familia». La mujer llegó a la mesa de la defensa. No miró a Elena, no miró al juez. Giró el rostro despacio y encaró a Rogelio Vargas. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien ya ha decidido el final y solo espera que el resto del elenco lo entienda. «Disculpan el retraso», dijo con una voz firme, educada, lo suficientemente alta para llenar la sala sin micrófono. «Necesité protocolar algunas medidas en la capital y aquí en el tribunal sobre las finanzas del señor Vargas. Llevo más tiempo del que quería para listar todas las cuentas en el extranjero». Rogelio se paralizó. El juez se inclinó. «Doctora, identifíquese para el registro». Ella colocó una tarjeta dorada en la mesa de la escribana y se volvió hacia el juez. «Doctora Sofía Valdés», dijo, «socia directora de Valdés y Asociados con sede en la capital. Asumo la defensa de la demandada». Luego volvió a mirar a Rogelio y completó. «Y además, soy la nieta de la señora Rojas». El silencio que siguió fue absoluto. De esos que aparecen después de una explosión, cuando todo el mundo intenta entender qué sigue en pie. Rogelio parpadeó como si su cerebro no pudiera encajar las palabras. «Nieta», tartamudeó, mirando de la mujer de blanco a su tía abuela. «Elena, ¿usted dijo que su nieta?»
Elena finalmente levantó la cabeza. Los ojos estaban humedecidos, pero la barbilla alta. Dije que se había alejado de mi vida, Rogelio. No dije que había muerto. Estuvimos distanciadas hasta ayer. ¿Distanciadas?, repitió Sofía como si probara la palabra y decidiera su peso. Se sentó junto a Elena, posando la carpeta con precisión. No hubo abrazo todavía. No, allí era trabajo. Elena se alejó de mi lado hace 20 años para vivir una vida tranquila, sin las presiones de mi familia, dijo Sofía. Quería una vida sencilla. Quería ser amada por quien es, no por el nombre Valdés. Sofía dirigió su mirada al doctor Gustavo Cisneros. Por primera vez en su carrera, él intentó encogerse. «Hola, Gustavo», dijo ella con una educación casi cariñosa. «No te veía desde aquella disputa societaria de 2016, ¿recuerdas? Eras muy joven, ¿no? Llevando café a los abogados que realmente hablaban». Gustavo tragó saliva, su rostro poniéndose rojo. «Doctora Valdés, es un honor. Yo no sabía que usted actuaba en este juzgado». Actúo donde sea necesario. No era una abogada buena. Era un mito con cédula profesional. El juez cambió el tono, tratando el respeto con cautela. «Doctora Valdés, estamos en audiencia de división de bienes. El doctor Cisneros pidió un fallo inmediato por ausencia de defensa». «Sí», dijo Sofía, abriendo un dossier. «Leí la solicitud. Fue creativa, mal hecha, pero creativa». Se levantó y entregó al secretario una pila gruesa de documentos para llevar al juez. Luego, arrojó una copia sobre la mesa de Gustavo con un peso que hizo que la madera se quejara. «El abogado afirma que mi cliente no tiene bienes ni representación». Eso se acabó. Además, el señor Vargas dice que la pequeña casa en el campo, la cuenta de ahorros y la parcela cultivada son exclusivamente suyas, protegidas por un testamento firmado hace 7 años. «Ese testamento es blindado», gritó Rogelio. «Ella no se lleva nada. Lo firmo». Sofía se giró hacia él sin prisa. «Señor Vargas, ¿sabe quién redacta la base del dispositivo que define la coacción en la firma de pactos patrimoniales en el Estado cuando hay amenaza y abuso?» Rogelio parpadeó. «¿Qué?» «Fui yo», respondió Sofía con calma. «Y por el testimonio y por el documento que mi abuela firmó bajo presión, usted la amenazó la víspera de que se concretara el acuerdo, diciendo que vendería la casa donde ella nació y cortaría la ayuda al tratamiento de su amiga enferma si no firmaba». La sala reaccionó con conmoción. «¡Ah, mentira!», gritó Rogelio, su rostro poniéndose morado. «¡Ella está inventando!». «También tenemos los mensajes de aquella noche», Sofía continuó elevando el volumen de su voz, lo suficiente para atravesar su grito. «Recuperados de una copia de seguridad que usted creyó haber borrado. Anexo C, Excelencia». El juez hojeó el anexo C. Sus cejas se levantaron. Gustavo pasó las páginas con manos temblorosas, el sudor apareciendo en su frente. «Excelencia», Gustavo intentó. Nosotros no tuvimos tiempo de analizar esto. Esto es una sorpresa». «¿Sorpresa?», Sofía rió sin alegría. «Usted intentó empujar una rebeldía contra una mujer sola mientras su cliente se burlaba de ella. No me vea dar lecciones sobre justicia». Se giró hacia la sala como si estuviera en un auditorio. «El señor Vargas afirma que su patrimonio es de unos 12 millones de pesos, un número respetable para un hombre de talentos limitados». La mandíbula de Rogelio se tensó, pero Sofía abrió un segundo fichero aún mayor. Equipo de peritos, que normalmente rastrea dinero de crímenes financieros y evasión, pasó la noche rastreando las empresas fachada que el señor Vargas abrió en las Islas Caimán y en Chipre. ¡Tum! El fichero cayó sobre la mesa y el valor escondido no es de 12 millones.
Sofía se inclinó acercándose a Rogelio. «Es 24 millones». Rogelio tragó saliva. «Y como usted no declaró esto en su demostrativo patrimonial firmado hoy bajo compromiso, estamos hablando de fraude y posible crimen». Rogelio se hundió en la silla, más pequeño dentro de su propio traje. Siseó a Gustavo. «Haz algo». Gustavo miró los documentos, luego la mirada del juez y luego a Sofía, que revisaba sus uñas como si aquello fuera solo un retraso. «Rogelio», Sofía habló, bajando la voz casi íntima. «Te reíste de mi abuela porque creíste que era débil. Creíste que estaba indefensa porque es gentil. Confundiste su silencio con rendición». Sofía se volvió hacia la escribana. «Conste en acta, Elena Rojas está representada por la doctora Sofía Valdés». Luego encaró a Rogelio con certeza gélida. «Y yo no vine a negociar un acuerdo, vine a quitarte todo lo que sea posible». El aire en la sala cambió. Hasta los curiosos se inclinaron, celulares apareciendo. El juez se frotó las sienes. «Doctora Valdés, la palabra es suya». «Gracias», respondió. «Llamo a Rogelio Vargas a declarar como parte».